Muy bien, continuamos entonces con nuestra siguiente sesión de nuestro estudio de Profetas 2. En este caso particular, el segundo grupo lo he querido dividir así de los profetas menores: Abdías, Jonás y el profeta Miqueas. Abdías es un libro que trata de cómo Dios riega y se dirige a una nación orgullosa. Hay muy poco que nosotros podamos decir en cuanto al mismo profeta Abdías. El libro contiene su visión del profeta Abdías. Así comienza el capítulo 1, verso 1 y más nada. El nombre de Abdías significa siervo del Señor, un nombre que definitivamente representaría a todos los profetas del Señor, muy apropiado para cada uno de estos siervos. Lo que sí podemos nosotros saber o entender del contexto de este profeta, del libro del profeta menor Abdías, nos viene de los pecados de Edom que Abdías condena tajantemente. Dice de la siguiente manera, abro comillas: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste Jerusalén el día en que fue atacada. Jerusalén fue atacada ya más o menos para el año 605 al 586, 605, 597 y 586 antes de Cristo. Sí, antes habían habido otros ataques y la profecía de Abdías pudo referirse a cualquiera de estos ataques anteriores, pero lo más probable es que Abdías esté hablando y dirigiéndose a la destrucción final de Jerusalén. Entonces, podemos nosotros concluir que Abdías ministró en la misma época que el profeta Jeremías. Este es el contexto. El tema del libro es sencillamente el juicio de Jehová está profetizado contra una sola nación, la nación de Edom. Estos son los descendientes de Esaú. Acordémonos que Esaú, entonces, históricamente hablando, es hermano de Jacob, que es el padre. Eh, los descendientes son los que llegan a formar la nación de Israel. Así de que hay una estrecha relación entre las dos naciones. Pero Esaú es condenado por Dios por dos razones principales. Primero, su orgullo. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Uno, es el orgullo. Segundo, la otra razón por la cual Edom es condenado de parte de Dios es su falta de hermandad hacia el pueblo de Dios. ¿Qué pasa cuando Edom ve que Israel es destruido, es saqueado, es robado, es asesinado? Él debió haberlo ayudado, él debió haber hecho algo por apoyarles, por ayudarlos, pero más bien él se dedicó a ayudar a los que lo robaban, ayudar a los que lo saqueaban, ayudar a los que los asesinaban. Así de que por estas dos razones, Dios quiere poner fin a la nación de Edom, a su historia, utilizando definitivamente los mismos aliados de Edom. Dios ejecutaría su juicio. Pero el libro de Edom, el libro de Abdías, termina con esa exaltación de Israel sobre Edom. En esto nosotros podemos ver que todos los hechos de Dios se combinan majestuosamente para que Dios pueda llevar a cabo su plan grande de salvación. Y una aplicación muy interesante que quiero darle a esto es la relación que puede existir entre los mismos hermanos de la iglesia. Cómo nosotros miramos a nuestros hermanos cuando están pasando ellos por una calamidad. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando cuando vemos la dificultad de nuestros hermanos? Es
por favor, digno de tener en cuenta. Todo lo que hace el Señor al fin y al cabo tiene este mismo propósito. ¿Cuál? La salvación. Y todo que sucede contribuirá a este fin. Dice, no debiste haberte jactado en el día de su angustia, dice el versículo 12. Y también es sentenciosa la frase, dice, como tú hiciste, se hará también contigo. Así de que definitivamente el profeta Abdías nos muestra cómo Dios habrá de tratar a una nación orgullosa que definitivamente en su orgullo se olvida de tener amor cuando ve pasar necesidad tremenda, particularmente a su más cercano, a su hermano. Y esto tiene que ver con nosotros como iglesia también. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestra reacción? Definitivamente, todos los profetas menores tienen que darnos a nosotros una gran y tremenda lección. Y esto es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Avancemos hacia el segundo de los profetas en este segundo grupo. ¿Está bien? Este es el profeta Jonás. ¿Hasta dónde se extiende el amor de Dios? Es una interesante pregunta. El profeta y su contexto. Allá para el segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 25, nos informa que Jonás es hijo de Amitai y que profetizó durante el reino de Jeroboam II. Y acordémonos que Jeroboam II en su reinado y en la nación del reino del norte era muy próspera y muy bendecida. Y ellos creían que por haber prosperidad en todas las áreas, con eso creían que estaban muy bien delante de Dios. Podemos nosotros concluir y relacionar directamente la profecía de Jonás con su contemporáneo, con Amós y también Oseas. Y su ministerio podemos nosotros enmarcarlo durante los años 800 a 750 antes de Cristo, Reino del Norte. El profeta Jonás, él como persona y su libro son únicos en muchos sentidos. Y nosotros debemos mirar algunas listas de cosas que definitivamente hacen que sean único este libro en el Antiguo Testamento y que definitivamente llama la atención del estudiante, de la persona que se acerca a los profetas menores, en particular a Jonás, con un espíritu inquisitivo. En primer lugar, Jonás es el único libro que relata la historia del mismo profeta y dedica muy pocas palabras a su mensaje. Lo explico. El mensaje de Jonás no es dicho o no es explícito y no está escrito, solamente que él predicó a Nínive arrepentimiento. Sin embargo, este libro sí está relacionado directamente con él mismo como profeta, narra una parte de la historia del profeta y esto es muy, muy importante. Es decir, es único. En segundo lugar, es el único de los profetas menores escrito en forma narrativa. Muchos de los profetas menores están escritos en forma poética y esto es muy, muy importante. Y la narrativa tiene que ver con la historia y ese es mi punto. En tercer lugar, Jonás es único en que su ministerio está lleno de milagros de Dios, de intervenciones poderosas de Dios. Por ejemplo, la tempestad, el pez que es preparado, cómo se calma la tempestad y otro milagro, la misma calabacera. Estos milagros son particularmente importantes en el desarrollo de la historia del profeta Jonás. Jonás fue el único profeta para profetizar e ir al extranjero. Es decir, algunos anunciaron como Jeremías, Isaías, acerca de naciones, como lo veíamos también acerca de Abdías, pero lo hicieron desde su propio contexto, de su propia tierra donde se encontraban. En el caso de Jonás, vemos algo muy particular, que él es enviado por Dios directamente al extranjero, a una nación fuera de los límites de Israel.
Jonás fue el único de los profetas menores mencionados por Jesús y el único carácter del Antiguo Testamento con el que Jesús se compara. Y esto es muy importante. Cuando Jesús dice que señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Esto está en Mateo capítulo 12, verso 38 al 41 y Mateo 16, 4. También el libro de Lucas capítulo 11. Y Jonás es único en expresar el amor de Dios hacia el mundo gentil. Y es que lo expresa y lo manifiesta de una manera tal que conmueve a los lectores, en este caso a nosotros. ¿Qué era Nínive? Cuando Dios envía a Jonás a Nínive, Jonás intentó huir de su presencia, pero al ser sorprendido por la tormenta y tragado por el pez, Jonás definitivamente se convierte, obedece y va directo a Nínive. Pero entendemos que la conversión no es completa. Hará la voluntad de Dios, o sea, la conversión de Jonás no es completa, hará la voluntad de Dios, pero Jonás no quiere que Dios tenga misericordia de Nínive. Y es que definitivamente nosotros a veces podemos pensar que Jonás fuera malo, pero es que la realidad es que Nínive era definitivamente mala. ¿Qué quiere decir con esto? La Biblia devocional de estudio nos explica tal vez el por qué Jonás no quería visitar a Nínive. Y allí nos explica algo del contexto y de cuál era la situación de esta ciudad. Abro comillas, el libro de Nahum nos da una pista en cuanto a los pensamientos de Jonás sobre Nínive. Este libro, también dedicado completamente a Nínive, lo describe como un pueblo inmisericordia y sangriento. Los asirios mismos dejaron monumentos de su crueldad, inscripciones extensas y jactanciosas que describen cómo torturaron y liquidaron a los pueblos que se les opusieron. Los israelitas tenían razones para odiar y temer a Nínive. Esto está en la página 781 de este buen estudio que nos explica la Biblia devocional. Así de que por eso podemos nosotros concluir, por la condición, por su carácter sanguinario de Nínive como capital del imperio asirio, es que definitivamente Jonás no quería ir allí. Así lo podemos entender, la razón del por qué Jonás no quería ir. Más bien Jonás lo que quería era que Nínive fuera destruida. Es decir, si él va a predicar a Nínive, él entendía que Nínive se arrepentiría y que entonces Dios los perdonaría. Por eso él sabía de la misericordia y el perdón de Dios. Por eso no quería ir. Si él no va y no predica, pues entonces no se arrepiente ni Dios los castiga. De ahí vemos nosotros la terquedad y la desobediencia, entre comillas, justificada del profeta. Nosotros podemos también identificar algunos temas importantes en la historia de Jonás. Aunque cada porción del libro tiene su mensaje, nosotros podemos mirar tres temas centrales. Primero, la soberanía y la omnipresencia del Señor. A nosotros nos parece como muy increíble o risible, no sé cómo llamarlo, que un profeta de Dios tratara de huir de su presencia. Es imposible, es ilógico, pero realmente eh, entendemos que todo el mundo trata de huir de la presencia del Señor, ¿verdad? Quizá nosotros no lo hagamos como Jonás huyendo de un país a otro, pero definitivamente todos hemos tratado de huir de hacer la voluntad de Dios. La historia de Jonás nos enseña gráficamente que huir de Dios es imposible. Vemos que Dios controla el tiempo y el mar, versículo 4 del capítulo 1, que aún oye las oraciones no dirigidas a él, versículo 5 del capítulo 1, que controla a Dios las suertes que se echan, versículo 7, que Dios también
controla y dirige la naturaleza para sus fines, versículo 17. Y no cabe duda alguna que Dios es soberano y que su reino sobrepasa todos los límites humanos y naturales. Y por tanto, que Jonás trató de escapar, siempre cayó en las manos de su Señor. Es importante esto. Y es bueno para la iglesia actual, para nosotros como servidores del Señor. Jamás podremos huir de su presencia, jamás podemos evadir su voluntad a lo que Él nos ha llamado. En segundo tema, la misericordia de Dios no se limita a un pueblo pequeño. Pensemos solo en esto, la nación de Israel. En la historia de Jonás nosotros vemos que Dios quiere salvar aún hasta el pueblo más vil y violento y menospreciado del mundo, más complicado. Dios quiere salvarlo. Dios se preocupa por toda su creación, hasta el ganado. Nosotros vemos que se menciona en el último versículo del libro, capítulo 4, verso 11. Y tan pronto que una persona o un pueblo se siente escogido por sus propios méritos, Dios nos recuerda que la fuente de toda salvación es su amor. Así de que definitivamente esta fue una lección tremenda que Jonás tuvo que aprender y seguramente una lección importante para nosotros también. Dios se fija en todos, absolutamente, no hace diferencia, no hace acepción de personas. Y por difíciles que puedan parecer algunas personas, Dios quiere salvarlos a ellos también. Dios no quiere la muerte del que muere. Eso es claro para nosotros. ¿Cuál es la actitud del cristiano? Jonás nos puede servir como base para una examinación y para una evaluación de nuestras actitudes con respecto a otros pueblos y otras personas, a otras razas. Sabemos que Dios los ama. Y nosotros, hoy nosotros nos damos cuenta que ha salido a flote lo que algo parecía estar oculto allí en el racismo en los Estados Unidos y en otros lugares. Y ha salido a flote y se ha dado a entender que había mucho del pueblo cristiano que odiaba a los negros, odiaba a los indígenas, odiaba a los latinos, bueno, etcétera. Y ellos se creían, siendo cristianos, entre comillas, que debía ser así su comportamiento. El apartheid en Sudáfrica también, muchos cristianos estaban a favor de esto. Inclusive la misma iglesia en la época de la Alemania nazi estuvieron a favor de Hitler, a una sabiendas de que movía la superioridad de la raza aria. Pero el pensamiento y el amor del Señor es totalmente diferente a lo que nosotros podamos creer o suponer. Porque Dios no hace acepción de personas. Es más, hasta aún los más difíciles son amados por Dios. La conclusión del libro de Jonás es definitivamente lo mejor que le podía pasar al pueblo de Nínive. El pueblo reconoce su pecado y se arrepiente, pero Jonás sigue siendo muy duro. Había servido la gracia de Dios a un pueblo grande y el pueblo respondió. Pero el libro termina con un Jonás que se sigue resistiendo al llamado de Dios y a hacer su voluntad. Si la gracia de Dios puede perdonar gente tan mala, quizá Jonás no la quiere, no quiere esa gracia y todavía termina allí con un comportamiento enojado. Y no nos dice más del libro. Pudiéramos nosotros pensar que al libro le hace falta otro capítulo, le hace falta otra conclusión mejor. Pero yo soy de los que creo que la conclusión nos corresponde a nosotros, que la conclusión le correspondería al pueblo judío al ver el amor de Dios. Ellos debían concluir el resto del libro amando a las demás naciones. Eso también tiene que ver con nosotros. Esto es interesante de Jonás. Ahora miremos, por favor, el, el último de esta segunda sesión de los profetas menores. Miqueas, ¿qué pide Jehová de ti? Tenemos que mirar entonces en primer lugar el profeta y su contexto. El nombre Miqueas significa ¿quién es semejante a Jehová?
Miqueas profetizó allá para el año 750 y 686 antes de la era común, contemporáneo con Isaías, pero no se movía en esos mismos círculos de la realeza. Miqueas más bien era una persona del campo, de la gente común y corriente, y su profecía nos muestra esta realidad. La época en que vivía era una de las más oscuras y violentas para el pueblo de Dios. El reino del sur vio el cumplimiento de las profecías contra el reino del norte. Desde abajo, ellos miraban cómo Asiria había invadido al reino del norte y Dios lo había permitido para castigar su desobediencia y su pecado. Y entonces ellos empezaron a sentir como muchas amenazas venían también hacia ellos, hacia el reino del sur. El reino de Judá ya tenía que pagar tributos a los asirios, el imperio que había conquistado el reino del norte. Y durante el reino de Ezequías, Judá perdió muchos de sus pueblos y aldeas y se los tuvo que conceder a los asirios. Sin embargo, Judá no quiso hacerle caso tampoco a los mensajeros de Dios, pero Dios en su fidelidad y misericordia envió a Miqueas para amonestar al pueblo y anunciar su justicia una vez más. El libro de Miqueas en su estructura está dividido en 3 secciones, cada una comenzando con la palabra oíd, y eso es interesante porque son palabras claves. Después de cada oíd, Miqueas comienza con una nueva revelación del Señor. Capítulo 1, verso 2, capítulo 3, verso 1 y capítulo 6, verso 1. La primera división se dirige a las capitales de Samaria y de Jerusalén, del Reino del Norte y Reino del Sur, respectivamente. La segunda se dirige a los jefes y nobles, y la tercera al pueblo, es decir, oíd capitales, por decirlo de alguna manera, oíd jefes y nobles, y tercera, oíd pueblo. Cada sección, contiene una descripción del pecado y la corrupción del pueblo, un anuncio de juicio también y de castigo, pero como siempre todos los profetas también, después de hablar acerca del pecado y denunciar la maldad del pueblo y después de anunciar el juicio y el castigo de Dios, siempre los profetas hablan de una promesa de restauración y de bendición para ese remanente que es fiel y que se ha arrepentido. Eh, Así de que esto es lo que podemos nosotros también entender dentro de la estructura del profeta Miqueas. Y dentro de una de las promesas de restauración maravillosas de Miqueas encontramos. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Así de que a través del profeta Miqueas, él está hablando de cómo entonces Belén, la ciudad de Belén, la aldea de Belén, será exaltada. ¿Qué es lo que pide Jehová? Y es particular porque el Señor Jesús también menciona, eh, parafraseado esto. ¿Qué es lo que pide Jehová? Que el pueblo se humille, que aprenda a tener misericordia. No pide eh, grandes ofrendas y tremendas adoraciones si el corazón no ha aprendido a tener misericordia con los más necesitados y compasión con los que necesitan ayuda. Por eso definitivamente Miqueas es único y particular dentro de los profetas menores porque está hablando del corazón de Dios directo a un pueblo que se ha vuelto duro y que ha reemplazado la verdadera adoración
y en la verdadera misericordia y compasión dirigida hacia las personas la ha reemplazado por una falsa adoración, por creer que a Dios lo pueden comprar o sus favores llevándole muchas ofrendas. Y eso debemos entenderlo hoy en día, a la luz de la iglesia actual que se ha olvidado definitivamente qué es lo que Dios quiere. Eh, Pasamos por el lado de los necesitados, pasamos por el lado de las personas que en realidad necesitan actos de compasión y misericordia. Y las iglesias pensamos solamente en nosotros mismos y nos hemos olvidado de tender la mano. Con obras sociales, con todos los recursos que Dios nos ha dado a la iglesia actual, debiéramos nosotros pensar en cómo ayudar a quienes no tienen forma de salir adelante. Muy bien, esta es para terminar esta segunda sesión en este segundo grupo de los profetas menores.